por ejemplo, si quisiéramos resolver dudas de los ejercicios de la tarea previa, Sí. bueno, por ejemplo, yo estoy atascado en unos problemas. No sé Si en qué quieres lo que tiempo. hacemos... No, es cuestión también de que nos organicemos del día y el momento en que podríamos tener ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que entre más pronto resolvamos las dudas con respecto a los problemas sería mejor. Entonces, ¿qué les parece si hoy empezamos con algo de eso, si quieren? Yo creo que sería buen momento porque si no, el jueves, como les comenté, lo más probable es que no tengamos clases y entonces y el lunes me gustaría avanzar con la teoría porque de hecho quiero llegar a campo eléctrico la próxima semana para poder dejarles problemas de ley de Gauss. Entonces, abrimos unos minutos de preguntas sobre los problemas. Y como tú fuiste que preguntaste, Alberto, ¿cuál es tu problema con respecto a la tarea? Ah, sí, profe. Bueno, casi son como de interpretación. Sí. Por ejemplo, el que más como que me costó trabajo y que no he podido desarrollar bien es el que nos propuso usted en clase y que de hecho nos dejó también en las tareas, que es el 23.10, que es cuando dos partículas idénticas están a una distancia, o sea, donde hay un movimiento oscilatorio, profesor. No sé si recuerde. Lo estoy viendo, 23.10. Ok, sí. Entonces, 23.10. lo que tienen ustedes es el problema de dos partículas idénticas con carga más Q, fijas en el espacio y separadas por una distancia d. Y una tercera que es negativa, tiene libertad de movimiento y en un principio está en reposo en la bisectriz perpendicular. Demuestra que X sí es pequeña en comparación con D, el movimiento de menos Q será armónico simple a lo largo de la bisectriz perpendicular, ¿no? Entonces, si quieren, les voy a dar un... ¿Sí es ese, verdad, Alberto? Sí, profesor. Entonces, les voy a dar digamos, una guía respecto de este problema, de cómo se podría resolver. Y lo mismo, si siguen atorados, lo volvemos a discutir, ¿no? Entonces, este problema tengo un eje coordenado, Y. Voy a poner la misma imagen del libro. Y tengo entonces una carga positiva acá, otra carga positiva acá. Y después tengo una carga negativa en la parte central, ¿no? Y esa tiene carga menos Q. Entonces lo que se quiere demostrar es que sí, y este es X, ¿sí? Si X es menor que la distancia de separación, que en este caso esto es D, entonces la problema es demostrar que tiene movimiento armónico simple, ¿no? Sí, profesor. Entonces yo creo que la pregunta es ¿cómo lo demostramos, no? Entonces, yo lo que tendrían que determinar es, primero, fíjense que debido a la simetría también del problema, pues lo que ya habíamos visto para este problema es que lo único que yo tendría es una fuerza neta en esta dirección, ¿no? Entonces, por simetría, yo tengo, la única componente es f de x. Entonces, primero tendrán que notar algo. Tendrán que verificar, por ejemplo, que f de x es verificar que f de x es menor que cero para x mayores que cero y que f de x es mayor que cero para x menor que cero. Es decir, que si mi carga menos q está en esta posición, en x mayores que cero, pues x positivas, la fuerza de restitución está a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y que si, por ejemplo, justamente en este caso,
en el otro caso que pinté aquí. Menos Q está acá, entonces mi fuerza de hecho es en la otra dirección. Es decir, la fuerza es positiva hacia la derecha. Más aún, eso ya de entrada les va a dar cierto movimiento armónico. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi partícula a la derecha de este punto central, pues mi fuerza es negativa y eso implica que, la carga se va a mover a la izquierda, ¿sí? En cuanto pase este punto, se va a mover para la izquierda por inercia, o sea, en este punto, en el punto central, la fuerza es cero, ¿sí? De hecho, ¿te acuerdan que esto también se puede demostrar con el otro problema que analizamos, el de tres cargas en línea? Y se acuerdan que este problema demostraba que había un punto en el que la partícula sentía fuerza cero. Y ese punto, el cálculo que nosotros hicimos, pues dependía de las cargas positivas, de la cantidad de carga que tienen nuestras partículas. De hecho, determinaba nada más en términos de esta carga, ¿no? No, perdón, de estas cargas, ¿sí? Pero si las cargas son positivas, el punto en el que la fuerza de cero es justamente en el punto medio. Entonces, cuando pase por este punto, tendrá fuerza cero, pero venía con una velocidad porque había sido acelerada. Entonces, va a pasar a la izquierda. Y cuando se pase a la izquierda, en cuanto esté en X negativas, la fuerza va a ser positiva y la va a empujar a la derecha. Entonces, va a desacelerar la partícula y la va a empujar a la derecha. Entonces, eso es exactamente la dinámica de una partícula en movimiento armónico simple, ¿sí? O al menos en movimiento armónico. Para demostrar que realmente es armónico simple, esta expresión de f de x tienen que analizar su límite con x mucho menor que d. O en particular creo que debe ser d sobre 2. Eso dependerá de cómo plantearon su problema, pero en principio debe ser como d sobre 2. ¿Sí? Entonces hagan este límite y entonces para mostrar que estamos encontrar el límite con x mucho menor que x, que d sobre 2. Y entonces deberían de encontrar que f de x es igual a menos k por x, con k, pues cierta constante de resorte. Entonces, como en este caso justamente están haciendo ya la analogía con el caso de una partícula en un resorte. ¿Por qué? Porque justamente ese sistema mecánico, el de esa partícula con una pegada a un resorte, ese sistema es justamente un sistema que presenta un movimiento armónico simple. Entonces, el asunto es todo este. Encuentren esta fuerza, creo que esta ya la vimos en clase, si no repasen, vuelvanlo a escribir de manera adecuada y después encuentren este límite. ¿Qué significa esto? Pues por ahí va a haber una expresión de x cuadrada más d sobre 2 al cuadrado, por ejemplo, y entonces hagan el límite en que estas x son muy pequeñas con respecto a d sobre 2. ¿Qué significa? Que donde vean x más d sobre 2, como d sobre 2 es enorme, con respecto a x, se pueden quedar nada más con d sobre 2. Entonces, toman ese límite y entonces verifiquen que esta fuerza debe de tener esta forma, ¿sí? Y entonces esto implica que esta K es la constante del resorte de esta sociedad con ese problema. Y justamente esta fuerza es una fuerza de restitución que cumple también esta condición. Si la X es positiva, la fuerza es negativa y por lo tanto empuja hacia la izquierda. Si la X es negativa, la fuerza es positiva y empuja a la derecha, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuál es la frecuencia de este movimiento armónico simple? Deje ver, profe. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan? O sea, en general, ¿Perdón? ¿no sería 2pi en cuanto a Ok, sí, la forma? la frecuencia tendría que ser como 2pi entre el periodo, ¿no? Pero Ujú. justamente de sus clases de mecánica clásica, o en física general, si tuvieron tiempo para verlo con su profesor, porque ven que física general es un temario muy grande, ustedes deberían encontrar entonces que, bueno, para este caso, para el caso de un movimiento armónico, para el movimiento con un resorte, se encuentra
Entonces, con X cierta constante de resorte. Recordar que la frecuencia de este sistema es la raíz cuadrada de K sobre M. Ay, perdón. Voy a poner así todo. Entonces la frecuencia es K sobre M. M en este caso sería la masa de la partícula. Entonces creo que es lo que les pide el problema, ¿no? Determinar la frecuencia de este movimiento armónico simple, ¿no? Demostrar que determina el periodo. Ok, entonces les pide determinar el periodo, ¿no? Entonces el periodo lo determinan tal que el periodo sería 2pi sobre frecuencia, es decir, 2pi m sobre k raíz cuadrada. Entonces, por favor, recuerden o repasen su curso de mecánica clásica para recordar estos conceptos, ¿no? Entonces, este movimiento, no sé si han visto el meme, es súper cierto. Todo físico deberíamos de conocer lo que es el oscilador armónico, porque muchos problemas se reducen al oscilador armónico. Entonces, lo tienen que tener, pero así. Entonces, este es un caso de ellos. Resulta que si el desplazamiento de esa partícula es muy pequeño, va a ser un movimiento armónico simple. Lo único que tienen que determinar es esta K, ¿cuál es? En el caso del resorte, esa K es eso, la constante del resorte, lo que ustedes miden o midieron, por ejemplo, experimentalmente en el laboratorio a través de colgar una masa al resorte y determinar cuánto se elonga, ¿no? ¿Se acuerdan que se determinaba la constante del resorte de esa manera? Este problema se resuelve como buscando la analogía con respecto a ese sistema. Cualquier sistema físico cuya fuerza sea proporcional al desplazamiento con respecto a cierta posición, presenta un movimiento armónico simple, ¿sí? Si lo saco de equilibrio, lo que hace esta particulita empieza a oscilar así, de izquierda a derecha. Y de hecho, lo que ustedes deberían de ver es que si ustedes toman la posición de la partícula en función del tiempo, la solución a este problema dinámico es, de hecho, una función armónica, ¿sí? Es un seno, ¿sí? Entonces, eso es lo que haría. Y una vez encontrando esta fuerza, encuentran que la solución a su movimiento dinámico es perfectamente un movimiento armónico simple. Sí, Alberto, espero que les haya guiado. O sea, la idea es esa, ¿no? Guiarlos en la resolución del problema, no darles la solución. Sí, profe, sí, sí. Sí, no lo había visto. Es que yo lo estaba poniendo como función de ángulos, pero creo que sí es muchísimo mejor hacerlo como f de x. Sí. Entonces revísenlo de esa manera y pues sobre todo también están utilizando pues parte de los resultados que ya habíamos analizado, ¿no? Porque esa fuerza ya la habíamos encontrado. Incluso hasta hicimos el límite opuesto. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el límite en el que la x es mucho mayor que d sobre 2? Es decir, que sobre este eje x está muy alejada. Entonces y esa fuerza tenía una forma muy particular, ¿no? Este es el opuesto. Ahora se desplaza muy poco con respecto a este punto central. Entonces, Alberto y los demás, si después cuando analicen este problema ya le encuentran o con estos les resolvió la manera de abordarlo, pues genial. Si no, volvemos a discutir, ¿va? Va, profe, muchas gracias. Genial. ¿Alguna otra pregunta con algún problema? Yo creo que de aquí en adelante vamos a intentar hacer eso. Eh, Al inicio de la clase, si alguien tiene una duda sobre algún problema, de una vez lo resolvemos. También una semana antes del examen, igual, será un día, el día que se entreguen los problemas. Desde antes pueden ir preguntando si tienen problemas, ¿no? Pero el día que se entreguen los problemas, me comentan si hubo uno muy complicado que no pudieron resolver, pues es la última oportunidad para que lo resolvamos. Pues porque la idea es que justamente el siguiente día, la siguiente semana, perdón, tengamos ya nuestro primer examen. Bueno, entonces,
como veo que nadie más tiene preguntas, Alberto. Ah, sí, tengo, profe. Ah, sí. Bueno, sí, 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 no. Bueno, No, Bueno, dime, no sé si dime. mis compañeros también tengan dudas. Pues como ya les pregunté y no Adelante. dicen nada, sí, sí, pues síguele. Ah, gracias, gracias. Bueno, era el que seguía después de ese. Ujú, Este es más que nada como de interpretación y no me quedó muy claro. Es el 23.15, ujú. que es con dos partículas con carga que se encuentran sobre el eje X. ¿Sí sabe cuál es, profe? Sí, aquí O lo tengo. Ah, Pues ok, tengo ok. dos Entonces, partículas con carga se encuentran ujú, sobre el eje X, ¿no? Pues vamos a pintar. ajá. Y bueno, ya te da las posiciones de las cargas y dice que el campo eléctrico neto que producen en el origen tiene valor de 2 keq sobre al cuadrado. Ajá. Aquí mi pregunta es, o sea, en ese punto no consideramos, en el punto cero, en el origen, no consideramos que haya una carga, ¿verdad? O sea, es solamente un punto. Sí, entonces lo que calculan es el campo eléctrico. Entonces tienen una Entonces, carga más Q acá ujú, y después una carga tiene carga desconocida acá y esto es, ujú, perdón, estoy al contrario. Este es nuestro origen, ¿no? De tal manera que la carga sí. más Q está en menos A y la carga desconocida se encuentra en 3A. Obviamente son nuestra escala, ¿no? Ujú, Entonces la pregunta es, ustedes aquí tienen un campo eléctrico E igual a 2, 1 entre 4 pi epsilon 0, si quieren llamarlo así, por Q entre A cuadrada. Entonces la pregunta es, ¿cuántos valores son posibles para la carga desconocida? Y encuentren los valores posibles. Entonces, la sí. geometría sí está, ¿no? ¿Cuál es tu duda, Alberto? Bueno, entonces, para considerar el campo eléctrico, usamos entonces el principio de superposición, o sea, sumamos el campo eléctrico generado por Q mayúscula y un campo eléctrico generado por una partícula pues definida, por ejemplo, Q minúscula, Sí, y sumarlo. sí, 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 Y eso tiene que ser igual a lo que nos da el problema, ¿verdad, profe? sí. Entonces van a encontrar que esta solución posiblemente esté multievaluada. Entonces, varias posibles combinaciones de cargas podrían dar origen al mismo campo eléctrico por superposición, ¿sí? Entonces, sí, en efecto son superposición de campos. Entonces, yo creo que pues, ¿qué tendrían que hacer aquí? Pues proponer el campo eléctrico de esta, que ya la conocen, esta sí la conocen, ¿no? Sería KE por Q entre A cuadrada, ¿no? Y el otro estaría en cierta Q minúscula, KE por Q minúscula entre 3A al cuadrado. Y entonces esto va a ser digamos, una ecuación para Q minúscula, ¿sí? Y deberá encontrar Sí. cuáles son los valores que tienen cuáles valores posibles están relacionados con esta ecuación. Y ahí, Además por es ejemplo, profe, yo... Ujú. sí. Bueno, hice precisamente esa ecuación Ujú. y bueno, estaba revisando mi proceso algebraico, a lo mejor, bueno, no encontré ningún error, pero nada más me dio un resultado. Sí, O sea, no sé, a lo mejor ahí estoy perdiéndome algo. O sea, me dio un resultado único, un único resultado. Q Pues igual a tanto. ese programa tiene truco, o sea, podría ser que sea así. Yo también, ahora que lo veo, no veo razón por la cual tendría más que un valor. O sea, debe tener nada más un solo valor. Entonces, sí, no hay razón por la cual no debería tener otro valor más que único, ¿va? Entonces, sí, encontraste el problema, la solución al problema. Nada más que o sea, la pregunta está truculenta. De hecho, si ven en el libro, le tiene el simbolito rojo que es el razonamiento cualitativo. Entonces, yo creo que lo que trata de ver ahí, el autor del libro es, que razonen por qué nada más tendría que ser un único valor, ¿no? Eh, por ejemplo, profesor, no sé si ahí mi interpretación es correcta. Eh, Cambiaría, por ejemplo, si suponemos que la partícula es negativa y Sí, en otro caso positiva.
Claro que sí, pero el programa te dice que tu carga es más Q. Pero Entonces, la que no conocemos. no, sí, la que no conocen, pero es que justamente, o sea, el campo eléctrico determinado aquí es la suma de este y de este, ¿no? Entonces, como este sí es, el campo eléctrico es único, pues la carga que tienen que tener aquí parecería que es única. Si el valor que tú obtengas sea positivo o negativo, es el valor que debe tener la carga en ese punto, ¿no? Si inviertes dos Ujú. cuestiones, pues lo único que va a hacer es que primero tu campo eléctrico tal vez no va a ser el mismo exactamente. Y entonces si inviertes también te va a dar otro campo eléctrico también. Entonces yo creo que más bien lo que ahí trataba de ver el autor es determinar si hay una posible paridad en eso. Al menos en este caso no lo hay, o parecería que no lo hay, pero también revísenlo con cuidado. Pero en algunos otros casos sí, o sea, ya vimos que existen ciertas distribuciones, ciertos casos en los que un campo eléctrico puede ser generado por distribuciones de carga diferentes, ¿no? Sea a través de carga, cambiando el signo de ellas o cambiando la posición de ellas, ¿no? Ok, profe. Ujú. Entonces creo que tu procedimiento está bien, pero pues también veremos qué dicen tus compañeros conforme resuelvan el problema, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Ya luego lo discutimos. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta con respecto a algún problema? ¿Todavía no han empezado a analizarlo? Perdón, profe, muy honestamente no, pero ya la siguiente clase ya vengo con preguntas. Genial, sí, con calma. Bueno, o sea, ustedes ya son adultos y son jóvenes universitarios que ya saben cuáles son sus deberes, ¿no? Entonces, nada más que no les agarren las prisas y de que no vayamos a estar cerca del examen y no vayan suficientemente preparados para el examen, porque como ven, hasta ahorita hemos visto problemas que tampoco son súper elaborados, pero yo creo que es un tipo de problemas que matemáticamente podrían tener su complicación y que esperaría que conceptualmente también no estén tan complicados, aunque como electricidad y magnetismo pues es un tema muy particular, diferente a lo que habían visto anteriormente. Es como cuando después adelante se encuentren con mecánica cuántica, por ejemplo, o con con termodinámica, por ejemplo, si es que toman termodinámica, todos esos temas son bastante diferentes, ¿no? Entonces, todas las ramas de la física son diferentes y tienen su particularidad. Entonces, esta podría ser, de hecho, matemáticamente complicada. Mi intención es que la parte conceptual al menos quede bastante bien clara, ¿no? Bueno, entonces, voy a continuar con la clase, si les parece. Entonces, ¿se acuerdan que el problema que les dejé para pensar es el cilindro de pared delgada cargado uniformemente? Entonces, este era el Sí, sí, problema, sí. era ¿no? Tenía un pequeño cilindrito y donde está la carga es en esta sección nada más. Es decir, toda esta parte. Pues, imagínenselo algo así como una lata de refresco. O sea, quitando las tapas, porque de hecho estamos considerando que es el puro cilindro, ¿no? Las tapas también están vacías, no están huecas. Entonces, este cilindro tiene largo H y radio R. Entonces, la pregunta que tenemos es cuál es el campo eléctrico a unidad de distancia del eje de simetría, ¿sí? Entonces, como comentamos, la manera de resolver este problema es dividiendo nuestros cilindros en algún otro problema que nosotros ya hayamos resuelto. Y justamente ese problema es el de un anillo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividiremos el cilindro en anillos de ancho, ay, perdón, ¿sí?
Entonces, lo primero que tendríamos que saber es, pues, cuál es la carga de este anillo, ¿no? Porque de esa manera podremos nosotros aplicar nuestra solución que ya conocemos del problema del anillo, ¿sí? Entonces, y fíjense que es justamente la geometría de nuestro problema del anillo. Porque en el problema del anillo yo lo que tenía es un anillo y yo quería calcular el campo eléctrico a una distancia X del punto central de mi anillo, ¿no? Entonces, pues justamente estamos en esa condición, ¿no? Porque al menos nos pidieron de calcular el campo eléctrico en este punto. Imagínense si nos hubieran, por alguna razón tendríamos que calcular el campo eléctrico por acá, por ejemplo. Pues aquí sí ya se nos complicó un poco porque tendríamos que primero resolver el problema del anillo, este, ahora en esta simetría en lugar de la otra. Entonces, es lo que les comentaba, que una primera forma de resolver problemas de determinación del campo eléctrico es justamente a través de, de determinar, de reducir nuestro problema a algún problema que ya hayamos resuelto, ¿sí? Entonces, justamente es la geometría que necesitamos, tuvimos suerte o está truqueado el problema, da igual. El caso que podemos resolver nuestro problema con dividir el anillo, dividir el cilindro en anillos, ¿sí? Entonces, al principio, como el cilindro está uniformemente cargado, entonces la densidad de carga del anillo debería ser Q entre H, ¿sí? Es la densidad de carga. Y por lo tanto, cada anillo tiene carga Q entre H por dx. Entonces, como lo que hice fue, si Q entre H tiene, o sea, si toda la carga total está en un segmento H está en el segmento H, pues si yo divido Q entre H y lo multiplico por un pequeño diferencial de longitud, eso me dice entonces cuál es la carga total, la carga de este anillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando esta de X es H, pues entonces es como si tomara todo el cilindro y la carga que obtengo es Q. Entonces, cada anillo tiene una carga y produce un campo. ¿Y se acuerdan cómo era la expresión del campo eléctrico del anillo? Bueno, lo primero también, algo importante aquí era determinar que por la propia simetría también el problema, y eso es algo que aquí nos saltamos, pero en principio, debido a que es una superposición de anillos, ya sabemos, pues el único campo eléctrico que tenemos es este. Y de hecho está en la dirección a como pusimos nuestro sistema coordinado X, como lo hicimos en el programa anterior. ¿Sí? Entonces, este argumento de simetría, aquí ya nos lo saltamos un poco, pero pues ya está, de alguna manera está incluido en nuestro análisis del anillo, ¿no? Porque como cada uno de estos anillos infinitesimales tiene la misma propiedad de que nada más existe el campo eléctrico en X, pues entonces la superposición entre ellos no me puede dar otra cosa más que un campo eléctrico en X. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la expresión de este campo? Mm, Yo tengo una aquí anotada, no sé si sea. Era la constante de Coulomb. Ajá. Sí, por la carga por X. ¿Sí? Entonces sería, la carga la voy a poner, pues aquí me falta la carga y la carga es Q entre H por dx, por X, ajá. Ajá. Sobre X cuadrada más A cuadrada. Ok, que en este caso es R cuadrada R porque es el cuadrada, radio sí, del el anillo. radio del anillo. Y todo eso a la 3 medios. Perfecto. Gracias, Maximiliano. Entonces, esto fue a través de determinar el campo eléctrico de un anillo que está a una distancia X, ¿se acuerdan? O sea, de mi punto de interés. Entonces, de alguna manera, al utilizar esta expresión, yo estoy suponiendo que esta posición que está aquí es X igual a 0. ¿Ok? Entonces, este sería un anillo, o sea, sería el campo eléctrico debido a un anillo que tiene carga Q entre H por dx, produce un campo
y esto es en un punto a una distancia X del centro, ¿no? Entonces, para no andar jugando o complicándome un poco más sobre nuestra geometría, pues me voy a quedar con esa expresión y eso ya define de alguna manera el eje coordinado que utilizar y mi sistema de referencia. Es decir, suponiendo esto como x igual a 0, como que volteando un poco la geometría, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la contribución de todo el anillo? Entonces, para calcular el campo eléctrico total, ¿qué tendría que ser? Sumaría de en el cilindro, ¿no? Entonces, este límite de integración vendría, mi coordenada primero sería igual a D, que sería empezar en este punto, este anillo, el de la tapa más cercana a mi punto donde voy a calcular el campo eléctrico. Entonces, en ese punto yo tengo un campo eléctrico, digo, tengo un anillo a una distancia D, tal que X igual a D hasta, ¿y cuál sería mi otro límite de integración? D más H. ¿Sí? Entonces empezaría con este anillo y me iría hacia la izquierda para terminar con este anillo. ¿Sí? Entonces esto implica que mi campo eléctrico total sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por la integral de D a D más H, de Q por X entre H por X cuadrada más R cuadrada a la 3 medios por dx. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí hay muchas cosas que se nos pueden salir de la integral. 1 entre 4 pi epsilon 0, q entre 2h, integral queda de d a d más h, y otra vez, si haciendo como que el truco de siempre, pondría x cuadrada más r cuadrada a la menos 3 medios, pongo un de 2x y un de x. Pues este es un truco que vale la pena siempre que tengan alguna expresión como ese tipo. Siempre que tienen en una integral su variable aquí y aquí un x cuadrada, pues de entrada eso significa que lo pueden integrar. ¿Por qué? Porque entonces pueden tomar como variable como sustitución de variable todo lo que está dentro del exponente. Y lo importante es que cuando saquen la derivada de esto, pues va a quedar un 2x de x, que es lo que tienen de hecho arriba. Entonces el du se va directo, lo cual facilita todo. Entonces en esto hicimos cambio de variable con u igual a x cuadrada más r cuadrada. Entonces tengo que du es igual a 2x de x, ¿sí? Y entonces yo puedo entonces hacer ya mi integral. Mi integral sería, el campo eléctrico total sería 1 entre 2 por 4 pi epsilon 0. Ahorita van a ver por qué se dejé ese 2 afuera. Q entre h por x cuadrada más r cuadrada a la menos 1 medio al hacer la integral. Perdón, eso sí lo escribí muy mal. Entonces, x cuadrada más r cuadrada a la menos 1 medio entre menos 1 medio. Y está evaluada de d a d más h. Pues la expresión final queda un poquito fea, pero bueno. Por h por 1 entre d cuadrada más r cuadrada a la 1 medio menos 1 entre doble paréntesis d más h al cuadrado más r cuadrada, ese más no se ve, a la 1 medio y se cierra el paréntesis cuadrado. Y esto tampoco se entiende. Es una r cuadrada. ¿Ok? Entonces ese es su resultado final. Como ven,
Salvo la parte de la integración, pues utilizamos un resultado que ya conocíamos, el resultado para el anillo. ¿Se podría hacer la integración directa? Sí, o sea, ustedes podrían intentar perfectamente hacer la doble contribución de la integral, es decir, irme sobre cada segmento del anillo e irme sobre h. Pero utilizamos aquí el resultado que estaba aquí. Maximiliano, perdón, ¿qué pasó? Profe, tengo una duda de un detallito que no me quedó muy Sí, claro. En la integración, al sacar las constantes, ¿por qué se sacó como 2h? La Q sobre 2h. lo que hice fue poner aquí un 2 y dejar este 2 acá. O sea, con Ah, este ok. 2 se elimina. Entonces nada más es para que quede el 2xa acá y que cuando haga el cambio de variable ya me quede ese 2. Lo que le comentaba, siempre que vean una integral como ese tipo de x entre x cuadrada más r cuadrada, pues les conviene sacar un 2, porque cuando hagan el cambio de variable de esta manera, el du siempre va a traer un 2 ahí metido, cuando hagan la diferencial del x cuadrado. ¿Sí? Lo pueden no hacer y bueno, va a salir ese 2 por ahí en algún lugar, o tienen que sacárselo de algún lado, no es ningún problema, o va a estar aquí. Pero fíjense como aquí vuelve a salir otro menos un medio, entonces bueno andarle cargando este 2 porque al final les vuelve a quedar el 1 entre 4 pi epsilon 0. Si no, en algún momento les va a salir un 8 y después un 2 que se vuelve a convertir en 4. Ese es meramente lo que pasa cuando ya sabes el resultado, pues lo tratas de escribir de manera un poquito más elegante. Entonces es el clásico, pues por conveniencia, pero significa eso, ¿no? O sea, te facilita un poco los cálculos nada más. ¿Sí, Maximiliano? Sí, muchas gracias. Entonces, la integración, pues ahorita la hicimos nada más sobre los anillos, pero bien podríamos haber intentado resolver este problema del inicio, es decir, de considerar todos y cada uno de estos elementos infinitesimales de anillo e irme hacia la derecha y terminar entonces integrando doble, porque de hecho tengo que integrar sobre el anillo y después sobre el cilindro, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue aquí utilizar pues, ya el resultado que ya teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, el siguiente problema que también ya les había comentado que era muy similar es ahora, ¿qué pasa si ahora consideramos que es un cilindro, que el cilindro está uniformemente cargado? Es decir, ahora yo no estoy considerando la pared delgada, sino un cilindro sólido, ¿sí? Y está uniformemente cargado. Entonces, este problema lo podemos resolver de dos maneras, ¿sí? La primera es una que yo creo que la que parece más lógica, que es ahora suponer que este cilindro está formado no de anillos, sino de discos, como si fuera así. Si ahora tengo este disco lleno, ¿sí? Y hacer la integración sobre los discos, ¿sí? Entonces eso también serviría sin mayor problema. Algo que no calculamos, que por ejemplo también se podría calcular, es cuál sería el campo eléctrico por un anillo, pero bueno, no sería exactamente un anillo, sería un cilindro como este. De hecho, podemos utilizar este resultado que tuvimos acá para ahora integrarlo desde R igual a 0 hasta, hasta un R mayúscula, ¿sí? O sea, como que utilizar otra variable. Ahora que en vez de que esto sea R, esto lo vamos a generalizar para un anillo de radio R minúscula, ¿sí? Entonces esto representaría pues, el campo eléctrico debido a un cilindrito cuyo largo es H, pero con una R, pues no de este tamaño, sino tal vez de cualquier tamaño genérico, ¿no? O sea, al principio no hicimos ninguna aproximación, así que lo podemos hacer. Entonces, cuando queremos resolver ahora el problema del cilindro uniformemente cargado, todo, podemos hacer ambas cosas.
Y el primer caso sería disco, y entonces tendría que sumar discos también desde acá hacia atrás, igualito como lo hice ahorita, pero en vez de hacerlo sobre anillos, ahora son discos y tenemos la expresión del campo eléctrico para discos. O la otra solución es integrar esto con R desde R minúscula igual a 0 hasta R mayúscula, que tendría este campo. Sí se ve que son equivalentes ambas maneras de resolver el problema. Sí, profe, pero una duda. Entonces, en esta otra metodología, ¿consideraríamos lo que decía de integrales dobles? O sea, integrar sobre la integral. Pues de alguna manera no, porque usted ya tiene el resultado total. O sea, este es el resultado de un cilindro de pared delgada, de largo H y de radio, ya no llamemos R minúscula para no confundirlo con eso, R minúscula, genérica. Entonces, su campo eléctrico total sería la integral de esto desde R minúscula igual a 0 hasta R mayúscula. Entonces, tendrían que integrar esto desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula y cambiar el límite de integración. Ok, ok, sí. Ujú. Perdón, estornudé. Entonces, esa sería una opción. Pero vamos a irnos con la del disco. ¿Por qué? Porque la integral es un poco más sencilla. Porque integrar esta cosa, pues sí va a estar un poquito más complicado. ¿Sí? Entonces, la del disco Podríamos ver es. ambas. Tendríamos que hacerlo, pero Podríamos ver. lo tendríamos que ver la próxima clase. Porque ahorita tendríamos que hacer los cálculos de la integral. ¿Sí, Ángel? ¿Andrea? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces lo dejo para que lo haga bien y no cometa ningún error y no perdamos mucho el tiempo. Entonces, lo hago con calma y entonces ya lo vemos de nuevo, ¿va? De Entonces acuerdo. vamos a utilizar el caso por ahora, el del anillo, el del disco. Entonces vamos a dividiremos el cilindro, ¿sí?, en discos, ¿sí?, de ancho de X. Entonces, como la carga total es Q, entonces aquí en este caso sigma sería Q entre pi r cuadrada por h por dx, ¿sí? Entonces, esto sería la densidad de carga. ¿Se acuerdan que para el problema del disco lo dejamos todo en términos de la densidad de carga? Por eso resultó aquí más conveniente utilizar esto. Entonces, el campo del campo eléctrico generado por un disco, entonces este campo generado por disco, entonces sería Q entre 2 pi r cuadrada, ¿te acuerdan que era sigma sobre 2? Por dx por 1 menos x entre x cuadrada más r cuadrada a la 1 medio. Entonces, esa es igual, la geometría es tal que este es el campo generado por un disco a una distancia x del centro. O sea, lo único que hice fue reescribir, digamos que mi resultado con respecto o sea, mi geometría del problema que resolvimos anteriormente con respecto a esta nueva geometría. Entonces, mi campo eléctrico total sería la integral desde D a D más H de toda esta expresión. Q entre 2 pi r cuadrada por H por dx por 1 menos x entre x cuadrada más r cuadrada a la 1 medio. Entonces, como ven, la primera integral la vamos a poner explícita. Entonces, esto es q entre 2 pi r cuadrada h. Y lo que Profesor, tienen aquí, ¿sí, Andrea? perdón, después de sigma, ¿qué dice? Q sobre pi. Pi r cuadrada por h. Ah, perdón, Sería gracias. el área de un disco, de un disco, ¿no? Sí, gracias. Sería menos 1 medio de la integral de igual, el mismo toco, x cuadrada
más r cuadrada a la menos 1/2 por 2x de x. Entonces la primera integral es sencilla, porque nada más es la integral desde, igual, perdón, aquí ya no escribí los límites de la integral, pero siguen siendo los mismos, ¿va? Van de d a d más h. Entonces sería q entre 2pi r cuadrada por h, y entonces tendría x evaluado en d y d más h, menos 1/2 de x cuadrada más r cuadrada a la 1/2 entre 1/2 de d a d más h. Entonces la integral otra vez tiene siendo, si es el del mismo tipo, ¿no? Si hago u igual a x cuadrada más r cuadrada, me queda la diferencial directamente y me queda u a la menos 1/2, cuya integral es u a la 1/2 entre 1/2. ¿Sí? Entonces esto sería q entre 2pi r cuadrada por h por h más d cuadrada más r cuadrada a la 1/2 menos d más h al cuadrado más r cuadrada a la 1/2. Y ese es nuestro campo eléctrico total. Que pues tampoco es una expresión bastante bonita, que digamos, pero pues es que también tomen en cuenta que es una distribución, pues una distribución bastante sólida, ¿no? Es una distribución, es un cilindro. Ustedes piensen, pues sí, como la parte de una silla así cilíndrica, cortada, un pedazo de... En principio se acuerdan que estamos pensando que la carga está distribuida homogéneamente, ¿no? Entonces eso veremos que eso pasa no con todos los tipos de sólidos. Nada más los aislantes se pueden cargar eléctricamente de manera uniforme. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya veamos Gauss. Cuando veamos ley de Gauss podremos demostrar que un conductor nada más se puede cargar, termina cargado en la superficie. O sea que si tienen un sólido lleno, como que sería una bola de metal llena, y es un conductor, si tiene carga, toda la carga está en la superficie. ¿Sí? Entonces ese argumento lo veremos con ley de Gauss justamente. Entonces cualquier otro objeto que sea conductor termina cargado nada más en la superficie. O sea, las cargas se mueven, ese es el sentido de utilizar justamente ese argumento que vamos a denotar, que debido a la presencia debido a que las cargas son móviles, terminan todas moviéndose en la superficie del conductor. Entonces, en este caso estamos pensando pues, en un cilindro cargado uniformemente, lo cual implicaría que es un cilindro que que es aislante, de tal manera que, pues, como fue cargado de origen, toda la carga está distribuida de manera uniforme en todo el volumen, ¿sí? Entonces es un detalle que hay que considerar y que tal vez luego en los libros hacen la distinción. Dicen que el campo eléctrico pregunta, por ejemplo, calcula el campo eléctrico de una varilla dieléctrica o una varilla de cierto tamaño, pero que es, ¿cómo se llama? Aislante. Y eso es la manera de decir que está cargado uniformemente dentro de todo el volumen, ¿sí? Profesor, Profesor, Dijo primero Andrea, perdón, Alberto. Ahorita seguimos contigo. ¿Sí, Andrea? ay, perdón, Alberto. Bueno, tengo una pregunta, pero es que es más del experimento que hicimos en laboratorio. Entonces no sé si Alberto quiere ir primero porque me imagino que iba más relacionado con lo que estamos viendo ahorita. O sea, es bueno, también pregunta de lo que estaba mencionando, pero no tanto de los cálculos. Por eso, pues, mejor. Ajá. bueno, gracias, Andrea. Mi duda era de los cálculos, precisamente. Sí. Nada más quería saber sobre lo de... No entendí muy bien la expresión del sigma, profesor. ¿Por qué tiene esa forma? Sí, Algún contexto. ok.
Entonces, lo que estoy haciendo es determinar cuál es la densidad de carga de mi disco, ¿sí? Entonces, la densidad de carga de mi disco sería Q entre, digamos que lo que estoy haciendo es dividir mi distribución de carga total entre el volumen mi pequeño el volumen total. Entonces, esta carga total entre el volumen total, ¿se acuerdan? Esto es, de hecho, es el volumen total, ¿no, Alberto? Pi R cuadrada por H, es el volumen del cilindro, ¿no? Sí. O sea, cuando hago Q entre toda esta cosa, yo obtengo digamos que la densidad de área volumétrica. Si a esto le multiplico por el dx, que es el pequeño segmento diferencial de ancho de mi disco, eso me da la Sí. densidad de carga del pequeño segmento que estoy yo calculando. Que te acuerdas que mi expresión me dice eso. Mi expresión original me dice, este es el campo eléctrico generado por un disco a una distancia x del centro, y el problema está en términos de la densidad de carga, que te acuerdas que era sigma. Entonces el resultado era que el campo eléctrico de este disco era sigma entre 2 por 1 menos toda esta cosa, ¿no? Sí. Entonces, lo que intento conocer entonces es cuál es la densidad de carga de este pequeño disco de ancho de X, para que después yo lo integre desde acá hasta acá. Entonces, el ancho de este disquito es de X. Entonces, ¿cómo encuentro este sigma? Pues lo que hago es calcular el sigma total, que sería carga entre volumen total, que sería la densidad de carga volumétrica, y cuando lo multiplico por el dx, que es el anchito que tiene, pues me queda entonces la densidad de carga superficial. Entonces el sigma es la densidad de carga superficial. Sí. Eso, ¿se acuerdan que eso venía en el problema, no? A ver, tal vez, no sé si lo dije Sí. bien en su momento. Ah, sí, en el problema original del disco era un disco de radio R con densidad de carga sigma. Ok. Y entonces, profesor, la expresión del campo eléctrico no tiene que llevar un epsilon sub cero en el No, denominador. no, porque yo partí de la expresión del campo eléctrico del disco, y después lo que hago es sumar las contribuciones de todos los discos. Entonces aquí, o sea, esta cosa trae de alguna manera el 1 entre 4 pi epsilon 0 cuando fue originalmente calculado. Pero como quedó en términos de sigma, quedó con esta expresión. Así es como quedó al inicio, ¿no? Entonces, no, o sea, recuerden que nuestro punto de partida no es una expresión del campo eléctrico tipo la que vimos, ¿no? Que queda el 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga entre la distancia al cuadrado. Nuestro punto de partida es alguna expresión que ya conocíamos. Entonces, este es mi punto de partida. Lo único que hice fue escribir el campo eléctrico de ese disco diferencial delgado en términos de la sigma de mi problema en particular. Y después sumo las contribuciones. Pero recuerden lo que vimos el primer día, ¿no? Podemos o calcular el campo eléctrico por dQs pequeñas de volumen, y por lo tanto hay que utilizar la expresión de 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga de esta cosa, que siempre le ponemos como dQ, entre la distancia con respecto a nuestro punto donde estamos calculando, ¿no? O calcularla a través de alguna expresión que nosotros ya conocíamos, que en este caso este es justamente uno de esos casos. Ya teníamos esta expresión Pero, y la integro. ¿Sí, Alberto? sí, bueno, es que como la expresión que nos quedó del disco cargado uniformemente era, o sea, precisamente, bueno, se la leo, sigma sobre 2 epsilon 0 por Ay, 1 tienes menos razón. z sobre... ¿Dónde está Z? No, entonces sí tienes Por razón, eso Alberto. pregunta. A ver, déjame reviso mi nota. Ahora que lo veo. Ok, tiene razón. Entonces, el campo eléctrico era sigma entre 2 epsilon 0, 1 menos x entre, bueno, aquí en nuestro programa le pusimos z, ¿no? Z entre z cuadrado más r cuadrado, ¿sí? Entonces tiene razón, me falta el epsilon 0. Entonces, lo que hice fue tomar esta expresión de sigma entre 2, por eso sale este 2, y me falta un epsilon 0.
Perdón, Alberto. Entonces estabas más bien enfocándome estabas haciéndome ver un error que tuve y yo pensé que estábamos platicando sobre la expresión que habíamos utilizado originalmente para calcular el campo eléctrico. Gracias. Entonces, Gracias, profe. lo voy a apuntar Gracias, Andrea. Muchas gracias. en mis notas lo tengo así como me falta el desglose. Mientras, Andrea, a ver, en lo que termino de eso. Ajá, Andrea. Eh, sí, am, es que bueno, el experimento que hicimos la semana pasada fue un electroscopio, ¿no? Y pues ir viendo la separación entre dos placas de aluminio en este caso y así, ¿no? Pero mi pregunta va sobre lo que mencionabas respecto a los aislantes. O sea, entre las cosas que hicimos, pues fue, por ejemplo, tomar un globo y cargarlo con, no sé, al frotarlo con cabello o con cualquier cosa. El globo es un aislante, pero en Sí. este caso, si todos los aislantes distribuyen la carga uniformemente, ¿por qué? No sé bien cómo explicarlo, pero ¿por qué lo podemos tomar sin darnos un toque o sin que la carga se distribuya a lo largo de toda la superficie, sino que esté concentrada en un punto y eso es lo que acercamos al electroscopio y pues todo? Claro. O sea, ¿por qué? Digamos que el asunto es eh, una distinción entre práctica la parte experimental, ¿no? Em, Cuando ustedes frotan en el cabello un globo, lo que ya ustedes ya saben que están arrancando o transfiriendo electrones de un medio a otro, ¿no? Eso, en la sección donde ustedes están haciendo el frotamiento, ahí es donde sucede la transferencia de electrones. ¿Eso qué significa? Que pedacitos por ejemplo, el otro lado del globo, donde ustedes no frotaron el cabello, en ese punto no hubo transferencia de electrones. ¿Sí? O sea, los electrones fueron transferidos por ese proceso de frotamiento. Significa que cualquier pequeño elemento del plástico que fue frotado sufrió ese fenómeno, ¿no? Pero cualquier otro Sí, de elemento acuerdo. que no haya sido frotado, no tuvo esa transferencia. Y eso implica que esa parte no está cargada. Y la carga, y debido a que como es un aislante, este déficit de electrones o la ganancia de electrones, no se transfiere, no se propaga, se queda ahí atorada. ¿Sí? Entonces, estas cosas que estamos haciendo los problemas, estamos pensando que eh, digamos que no fue cargado por frotamiento. Si ustedes agarraron un cilindro duro, o sea, un cilindro así completamente sólido, y lo frotaran para cargarlo, nada más va a quedar cargada la superficie. Entonces, más bien se parecería a un problema como el del cilindro de pared delgada. De hecho, se puede aproximar bastante bien de esa manera. ¿Cómo hago que el cilindro quede completamente cargado por dentro? Pues ahora eso es más bien parte del proceso de fabricación del cilindro, que incluye tal vez producirlo a través de disquitos e irlos apilando y cada disquito queda ligeramente cargado y por lo tanto queda cargado como un todo, ¿sí? O pues es algo meramente académico en el sentido de que tal vez no es tan fácil cargar de manera uniforme un cilindro lleno, ¿sí? Lo que sí es seguro es eso, lo que comentamos, ¿no? O sea, si se pone un electrón en un conductor, no se mueve. O sea cual sea el proceso que produjo ese aumento de electrones en esa región en particular, el electrón está confinado a esa, no se va a mover, porque justamente requiere mucha energía para empezar a moverse. En cambio, en los conductores, esa energía también existe esa barrera de energía. Se requiere energía para que el electrón fluya, pero a veces es tan pequeña esa energía que el propio campo eléctrico inducido por sus demás cargas vecinas es suficiente para arrancarla y empezarla a mover. O a veces es requerido un pequeño campo eléctrico, una pequeña diferencia de potencial para inducir esa corriente. Entonces, eso es por eso es relevante los conductores en la tecnología, porque requiere muy poca energía, perdón, para poner a correr los electrones dentro de ese material. Todavía no es tan poquita, por eso existen los superconductores, ¿no? O sea, los superconductores, la resistencia que ofrecen los electrones a fluir es mucho menor. Ustedes notan que hay
que se requiere energía al hacer conducir electrones en un conductor porque el conductor se calienta. Si le pasan unos cuantos amperes a con un cable ya un poquito grueso, se empieza a calentar el conductor, ¿no? También por eso quedan todos los conectores que tenemos de muchos electrodomésticos también terminan calientes. Es porque ahí estamos gastando energía en pérdida por calor. Los superconductores tienen esa particularidad, casi no ofrecen resistencia a fluir de alguna manera, la palabra no está correcta, pero bueno, a moverse dentro del conductor. Y eso hace que pues, prácticamente no requieren, nosotros no tenemos que invertir casi nada de energía en hacerlos fluir en el conductor. Entonces, por eso tiene mucha importancia tecnológica. ¿Sí va por ahí la pregunta, Andrea? Sí, pero entonces, bueno, mi pregunta creo que cambió. Ok, estoy de acuerdo. Al final de cuentas, por definición, en el aislante las cargas no se mueven con igual libertad. Pero la región en particular que estemos frotando y por ende estemos cargando, lo que me llama la atención es lo que menciona, de que los electrones ahí, pues lógicamente no van a poder moverse mucho porque es un aislante, pero también al mismo tiempo, por ser aislante, va a distribuir homogéneamente la carga. Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿cómo podemos asegurar que al frotar, por ejemplo, ese globo y lo que sea, toda la región que hemos frotado tenga exactamente la misma carga si los electrones no tienen manera de distribuirse homogéneamente, si es que nosotros no lo inducimos por el frotamiento mismo? No sé si medio me explico. Yo creo que entonces más bien la confusión es en tu segunda sentencia, Andrea. No quedan distribuidos homogéneamente. A donde quedaron, ahí quedaron y no se van a mover. ¿Sí? O Ujú. sea, tú conforme los frotes y vas transfiriendo electrones, los electrones se quedan a como fueron frotados y ya. No hay manera, o sea, tú la manera de hacer que tengas una distribución homogénea es hacer un frotamiento homogéneo. Entonces, quedaron ahí y ahí quedaron. Posiblemente se muevan un poco, es decir, también la fuerza de repulsión electrostática entre los propios electrones tal vez sea suficiente para que puedan desplazarse un poco, pero no, en lo que sí es definitiva es que no van a crear una corriente eléctrica constante. Eso es lo diferente con un conductor. En un conductor, si frotas cierta parte del conductor, los electrones se repelen entre sí y como esa repulsión es suficiente para darles la energía para que se transfieran y empiecen a correr, pues se terminan distribuyendo homogéneamente a lo largo de todo el conductor, pues porque así están espaciados lo más posible y se separan y digamos que como están separados todos homogéneamente, tienen la misma distancia entre ellas y es la energía mínima del sistema, ¿no? Entonces realmente tal vez el problema con tu aseveración es justamente lo que decías, no se carga uniformemente. Se carga conforme lo frotes y ahí se quedó. Ok, no, sí. Es que, bueno, ahorita lo que le había entendido del comentario era que los aislantes eran el único tipo de materiales que podían distribuir uniformemente la carga, y pues fue lo que no entendí. Pero yo Bueno, creo que más entonces bien tal vez. lo he Sí, entendido. entonces tal vez lo que pasó es que yo no lo parafraseé mal, ¿no? Este, puedes crear conductores o sea, aislantes que están distribuidos de manera uniforme, pero todo es cuestión de cómo los fabriques, ¿no? Entonces, por eso en los problemas académicos de estos tipos de problemas ustedes van a ver siempre esa frase, un aislante cargado uniformemente. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que, bueno, o sea, en un aislante puedo producir una carga homogénea. No significa que yo nada más por tener un aislante y cargarlo, se va a quedar cargado homogéneamente. No. En un aislante yo podría inducir una distribución de carga homogénea, si lo hago de manera adecuada. Entonces, pero por eso siempre lo dicen los problemas, porque quieren evitar el posible hecho de que la carga se mueva y terminen cargados nada más en la superficie, que eso es, es lo que pasa con los conductores. Entonces fue una mala parafraseo. No, perdón. Bueno, gracias, sí, ya me quedó mucho más claro. Genial. Bueno, entonces, continuamos. Quiero avanzar al menos un poco más con esta parte antes de que termine la clase. Entonces, los problemas que ya les dejé tienen justamente ese tipo. Los últimos dos problemas que vimos, lo de los cilindros, son
bastante más elaborados, los que les dejé tanto en el Resnick como en el Serway. Esos libros como tal tampoco suelen tener distribuciones muy elaboradas de carga, ¿no? Y eso es justamente el alcance de nuestro curso, ¿no? Después los compañeros físicos van a ver después el electromagnetismo y van a repasar esto y van a hacer distribuciones mucho más complejas, ¿no? Y van a ver unos fenómenos diferentes también. Entonces, a nivel de conocer la teoría de la electricidad y magnetismo, nos vamos a quedar más o menos a esos tipos de distribuciones, ¿no? Entonces, los problemas ya están ahí. Lo que voy a mostrarles, yo creo que hasta la próxima semana, porque ya me adelanté con la tarea de las distribuciones de carga y campo eléctrico, a pesar de que, porque ya habíamos visto desde la semana pasada aparte de esto. Entonces vamos a avanzar con dos temas, o al menos un tema antes de irnos al tema principal de esta primera parte de nuestro curso, que es la ley de Gauss. Entonces vamos a ver lo que es la dinámica de sistemas o la dinámica de cargas en campos eléctricos. Entonces, igual, en electrodinámica, justamente es una parte importantísima, justamente lo que es la dinámica de cargas en campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Nosotros vamos a dar nada más los fundamentos de esta dinámica y también habrá algunos ejercicios relativos a esto, ¿no? Entonces, lo que yo estoy pensando es cómo se mueven las cargas, y de hecho son cargas libres, es decir, no están atadas a alguna parte de un sólido, ya no son, estamos pensando, más aún, ni siquiera estamos pensando en electrones en un conductor, porque los electrones en un conductor todavía hay cierta resistencia a que se muevan, ¿no? Esa resistencia que genera ese efecto Joule que produce el calor justamente en los conductores. Estamos pensando en cargas perfectamente libres, así en el vacío, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueven cargas libres por campos eléctricos? Entonces, pues lo primero que sabemos es que la fuerza de Coulomb justamente es la fuerza que siente esa partícula debido a un campo eléctrico, ¿no? Entonces, ahorita estoy pensando justamente en un campo eléctrico que ya existe ahí, originado por una distribución de carga, y esta Q es mi carga de prueba. Es una pequeña carga eléctrica que no va a afectar la distribución de carga que genera el campo eléctrico. Entonces es como decir que el campo eléctrico ya existe per se ahí y no me estoy preocupando en cómo fue generado, ¿no? Entonces esta es la fuerza de Coulomb. Y entonces si queremos conocer cómo se mueve una partícula libre, una carga libre, en este campo eléctrico aplicamos la segunda ley de Newton. Eso también se parece mucho al problema justamente que preguntó Alberto sobre el de la partícula en ese campo, ¿cómo se llama? En ese campo generado por las otras dos cargas, ¿no? Entonces, tiene que ver algo con eso. Aquí vamos a repasar un poco los conceptos básicos sobre eso. Entonces, eh, en principio lo importante de aplicar la segunda ley de Newton, bueno, lo que generamos ya con lo que estuvimos estudiando, es que en principio la dinámica de las partículas, o bueno, la trayectoria, es decir, cómo la trayectoria se genera por medio de determinar en qué puntos del espacio se ha ido moviendo nuestra partícula a lo largo del tiempo. Las trayectorias siguen las líneas de fuerza. De hecho, así es como las construimos. Nosotros las construimos a través de determinar el campo eléctrico en cierta posición del espacio y después unir las tangentes de los puntos del campo eléctrico, justamente porque siguen las trayectorias, las líneas de fuerza, dado que están definidas a través de este campo, ¿no? Entonces, si yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, así, entonces, en cada punto del espacio yo puedo determinar la tangente del campo eléctrico
Y de hecho sería justamente esta la trayectoria que seguiría la partícula, ¿sí? Aquí tengo un campo eléctrico, tengo otro campo eléctrico, y así. Y la línea que mostré aquí es la línea de fuerza. Fuerza. De tal manera que si yo pongo una carga Q acá, pues justamente va a seguir la línea de fuerza. ¿Por qué? Pues porque en cada punto del espacio, por ejemplo en este, yo puedo calcular cuál es su fuerza. Y la fuerza que siente la partícula, de hecho, es lineal o colineal con el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces significa que en este punto del espacio la partícula va a sentir una fuerza para allá. Y un poquito más adelante, cuando pase en esta parte, va a sentir una fuerza eléctrica, una fuerza de Coulomb para allá. Entonces se va a desviar justamente con la línea de fuerza, ¿no? Y en principio, pues más aún, yo puedo calcular que la aceleración de esta carga sería Q por el campo eléctrico entre la masa. Y entonces esto abre una gama de pues otro tipo de problemas que podemos resolver, que son los problemas en los que me estoy analizando la dinámica de una partícula en un campo eléctrico, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, al menos por en estos pocos ejercicios que vamos a ver al respecto, o pocos ejemplos de este tipo de problemas, vamos a considerar campos eléctricos constantes, ¿sí? Entonces voy a pensar que el campo eléctrico, o sea, esto no es constante, o sea, a pesar de que posiblemente el campo eléctrico, su magnitud sea constante, pues el vector está cambiando con el tiempo, ¿no? Está cambiando, pero en diferentes posiciones del espacio. Entonces eso no es un campo eléctrico constante. El campo eléctrico constante es de magnitud y dirección, ¿sí? Entonces, eso hace recordar un fenómeno interesante que se puede analizar, de hecho, experimentalmente, ¿no? Entonces, consideremos, por ejemplo, y eso, ahorita vamos a ver otro tipo de experimentos que seguro que lo habrán escuchado con anterioridad, que tiene cierta relación con esto. Entonces, consideremos una gota de aceite, y con gota de aceite ya, yo creo que ya sabrán ustedes para dónde voy, de un radio de 2.76 micras y tiene una densidad ρ igual a 920 kilogramos por metro cúbico, ligeramente menos denso que el agua. Entonces, esta gota se mantiene en equilibrio por la fuerza de su peso y un campo eléctrico constante que es igual a 1.65 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Entonces, yo estoy considerando que tengo pues un par de placas plano paralelas, en principio infinitas, que generan ese campo eléctrico. Nosotros se acuerdan que ya vimos que lo vamos a repasar en Gauss, ¿no? Ahorita no nos hemos metido exactamente con distribuciones así infinitas, pero vamos a ver con Gauss que, por ejemplo, el campo eléctrico debido a una placa infinita es constante. Eso también ya lo vimos en el caso del disco. Cuando acercamos la carga cerca del disco, encontramos que la carga es de hecho sigma entre 2 epsilon 0, ¿sí? Y ese campo eléctrico de hecho es constante, no depende de la posición de la carga. Entonces, cuando tengo dos placas paralelas entre sí, cargadas opuestamente, tengo justamente un campo eléctrico constante, que es lo que justamente quería generar acá, ¿sí? Entonces, aquí tengo un campo eléctrico constante y de hecho es hacia abajo. Entonces, por aquí va el campo eléctrico, ¿sí? Tengo aquí mi gotita, ¿sí? En principio, sobre esta gota también ejerce, pues está la fuerza del peso, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta sobre es ¿cuál es la carga de nuestra gota?
Entonces, como un primer problema en el que estamos abordando ya esto dinámicamente hablando, es decir, estamos incluyendo carga eléctrica y carga de Coulomb. O sea, la fuerza eléctrica y la segunda ley de Newton, perdón. Entonces, nada más la pura geometría. ¿Qué valor debe tener Q? Entonces, nuestro problema dice que la gota de aceite se mantiene en equilibrio por su peso y el campo eléctrico. Entonces, eso implica, el peso siempre va hacia abajo. Aquí en este problema nos dice que el campo eléctrico también va hacia abajo. Entonces, eso implica que hacia dónde debe ir la fuerza de Coulomb para que se equilibre. ¿Hacia arriba? Entonces, esto implica que esta fuerza debe ser Q por E. Entonces, eso implica que Q debe ser negativa. ¿Qué pasa, Andrea? Perdón, nada más una cosa no entendí. Mencionó que estaba suspendida entre dos placas, ¿verdad? Sí, Ah, sí. ok, sí. Esas dos placas Gracias. generan el campo eléctrico constante. O sea, eso es como que de manera práctica cómo generamos ese campo eléctrico constante, ¿no? Pero ustedes véanlo como que es un campo eléctrico eh, constante, en este caso es generado por estas dos placas plano paralelas, ¿no? Pero en principio podemos pensar simplemente que existe un campo eléctrico ahí constante, el peso va para abajo, entonces esto debe ser la fuerza de Coulomb, esto debe ser K por E, para que se equilibre y se mantenga quieta en reposo, ¿no? Eso implica que Q debe ser negativo, ¿sí? Porque de esa manera esta cantidad sí va para arriba, ¿sí? Entonces, esto implicaría entonces también que la suma de las fuerzas sobre Y sería menos M por G más Q por E, ¿sí? Y eso debe ser igual a cero. Entonces yo de aquí, con los datos del problema, yo puedo calcular la masa de mi gota, ¿sí? Entonces esto sería 4/3 de pi por radio al cubo por la densidad. Entonces este problema está interesante porque de hecho te da que la carga es menos 4.8. Ay, no sé por qué puse menos q. Es menos 4.8 por es la menos 19 coulombs. ¿Por qué es interesante? Primero porque no es un campo eléctrico muy difícil de generar. Gotas de aceite de 2 micras, de hecho, muy posiblemente la mayonesa tenga ese tamaño más o menos. O sea, la mayonesa, ustedes saben que son gotitas de aceite, es una emulsión. Se conoce como emulsión la mayonesa, entonces son pequeñas gotitas de aceite en agua. Entonces las gotitas de aceite de la mayonesa deben ser del orden de más o menos 2 micras o algo así. Y de hecho la densidad es muy similar. Si agarraran una de esas gotitas y pusieran en campo eléctrico, pues encuentran que esa gotita puede tener más o menos esa carga. Parece muy pequeña, ¿no? Y de hecho lo es. Pero de hecho esto es 3 veces la carga del electrón. Entonces, ¿por qué salió esto? Pues porque de hecho estos son un tipo de experimentos que se realizaron pues ya hace mucho tiempo, justamente en más o menos en los tiempos de Millikan, ¿sí? Entonces, ustedes conocen el problema o han escuchado tal vez el problema de Millikan. Entonces, el problema de Millikan era algo muy similar a esto, en el sentido de que tenían un campo eléctrico y también no tenían una masa, un peso. Las gotitas de Millikan también eran unas gotitas de aceite, ¿sí? Esas gotitas de aceite las ponía, o sea, las atomizaba por medio de un spray para hacerlas muy pequeñas. Atomizar significa, obviamente, no hacerlos atómicamente, ¿no? Atomizar es como un atomizador, como que usan las estéticas, ¿no? Entonces, este atomizador, este, dividía las gotas, las pasaba después por un campo eléctrico y ese campo eléctrico, Millikan observaba que las gotas caían, llegaban a una velocidad terminal antes de llegar al campo eléctrico. Esa velocidad terminal es producto de la masa, pero también de la fuerza de arrastre. Entonces es algo que aquí no estamos incluyendo. No estamos incluyendo fuerza de arrastre.
Esa fuerza de arrastre, si se acuerdan, es generada por la fricción que tiene nuestra gota con el medio que la rodea. Nos estamos pensando que no hay fricción, o sea, que están en un vacío, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cuerpo que cae en presencia, por ejemplo, de aire, primero cae con cierta velocidad y llega a cierta velocidad terminal. Esa velocidad terminal es cuando la fuerza de fricción con el aire se equilibra con el peso. La fuerza de fricción siempre empuja la partícula hacia arriba. Si no, este problema sería algo como agregar una fuerza hacia arriba. Entonces, Millikan justamente hizo algo muy similar a esto, en el sentido de que tenía estas gotitas también de aceite, pequeñas, también de ese tamaño más o menos, las dejaba caer desde aquí arriba, digamos, las atomizaba, pasaban, caían hasta aquí y acerca de estas placas tenían como pequeños orificios aquí. Entonces estos pequeños orificios eran para que cayeran las gotas y atravesaran las placas. Pero antes de caer ya iban con velocidad terminal, de hecho ya se iban moviendo a velocidad constante. Y después cuando pasaban por la placa, el campo eléctrico estaba invertido, entonces veía que se acercaban y se volvían a subir. Entonces pudo medir a partir de eso justamente la fuerza, la carga que tenían que tener estas pequeñas gotitas. Entonces siempre le daban múltiplos de una carga elemental. Entonces, como que estos datos están sacados de experimentos pre-Millikan, porque les comentó, Millikan incluía la fuerza de fricción que les daba origen a esta fuerza, a esta velocidad terminal. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, ya es medio 11:40. ¿Qué hago? A ver, déjame ver una cosa. ¿Cuándo dijimos que era la fecha del examen, perdón? No hemos dicho fecha, más bien habíamos dicho semana. Y Sí, era. Ay, bueno, voy. también lleva el alcance. Del 8 al 12 de marzo. Ok, entonces eso implicaría que tenemos... Ah, perfecto, todavía tenemos la próxima semana. Es que estoy considerando que pues, el jueves no nos vemos. La próxima semana tenemos dos clases, que es el lunes y el martes. Y después todavía tenemos 2 días más para, para seguir haciendo, viendo problemas. Entonces yo creo que vamos a estar un poco apretados, pero sí quiero incluir ley de Gauss en esto. Entonces yo creo que me voy a saltar lo que iba a ver ahorita, que era el efecto sobre el dipolo. O sea, es lo que ahorita no me alcanzaría a terminarlo, ni tan menos media hora, y tengo ahorita clase a las 12. Entonces el lunes empezamos ya con ley de Gauss propiamente. Entonces sí, yo creo que nos va a dar tiempo, tenemos todavía perfectamente toda la próxima semana, o sea, sería lunes y martes un buen para hacer ley de Gauss. Y yo creo que el martes 2 de marzo sería nuestra última clase de ley de Gauss. Ese día les dejo los problemas, ya se los he ido dejando de manera continua. Y yo creo que entonces la propuesta es que el jueves 4 de marzo sea el día de entrega de nuestros problemas, ¿sí? De todo el libretito de tareas. Yo desde la próxima semana, al final de la próxima semana ya les dejaré todos los ejercicios de Ley de Gauss. O sea, entre la clase del lunes y la del martes deberemos de haber hecho muchos ejercicios de Ley de Gauss, incluye el jueves. Así que el jueves ya están súper listos para hacer muchos ejercicios sobre Ley de Gauss. ¿Sí? Para que ese fin de semana se pongan a trabajar. Todavía tenemos el martes 2 de marzo para seguir haciendo ejercicios de Ley de Gauss. Y el 4 de marzo me entregan digamos que sus tareas del periodo que va a incluir hasta ley de Gauss, ¿sí? Y yo creo que la propuesta sería que tengamos nuestro primer examen el jueves 11 de marzo. Todavía, o sea, quería ver cómo estaban las fechas para darme cuenta que vamos relativamente bien, y que tenemos suficiente tiempo para que veamos ley de Gauss, y me hace ver que la próxima clase empezamos con ley de Gauss directamente. Entonces quería que viera lo de la fuerza del dipolo. Entonces es algo que era digamos, la segunda parte de esta sección de dinámica de cargas en campos eléctricos.
Entonces, vemos, lo voy a poner como en paréntesis para ver si ya habiendo hecho suficientes ejercicios sobre ley de Gauss y habiendo avanzado en esa parte de ley de Gauss, espero tengamos tiempo de analizar eso. Es media hora, no es mucho más, pero sí es importante porque de hecho un dipolo en un campo eléctrico constante es algo que ya les había comentado, que el dipolo se alinea con el campo, ¿no? Entonces resulta que ese sistema también tiene un movimiento armónico simple. Y por eso sí quiero que lo veamos también. Pero entonces, quedamos hasta ahí. Como les comenté al inicio de la clase, el jueves lo más probable es que no pueda darles clase. Todavía no está completamente confirmado. Estoy esperando que me comenten si sí puedo hacer unos experimentos en Querétaro, pero si sí, no voy a estar el jueves. Entonces, en todo caso, nos vemos como quedamos el próximo lunes a las 7 de la tarde. También aquí por Teams para tratar de avanzar en esta parte y no nos agarren las prisas y tengamos suficiente tiempo, sobre todo lo que me interesa es que tengamos suficiente tiempo para resolver problemas sobre las tareas, sobre los problemas que dejé del libro y también de resolver varios problemas utilizando ley de Gauss. ¿Sí? Excelente, profe. Perfecto. Gracias. Ok, profe. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos entonces el próximo lunes. Yo les confirmo, les voy a mandar un mensaje por Teams para recordarles que no nos vemos el jueves y que entonces nos vemos el lunes a las 6. ¿Sí? De acuerdo, profe, sí. Nos vemos entonces. Gracias, Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. cuídense, nos Gracias. vemos. Bye. Gracias. Bye. Gracias.